Del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, respondió al viento y dijo al mar, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Compartimos el pan de la palabra, hermanos. A propósito del texto bíblico, hermanos, de San Marcos, el Papa Francisco, ya hace más de un año, en el mes de marzo, cuando se desató, cuando entró, cuando estaba el caos del COVID, el Papa Francisco, a propósito del COVID, repito, año pasado, dijo, apoyados en este texto bíblico, dice: «Nos sobrevino o nos sorprendió una tormenta», hablando en sentido figurado. Creo que también a raíz de esto nos hicimos una pequeña, la pregunta fue a propósito de lo que el Papa nos dijo. Hemos tenido la experiencia de cuando vamos por carretera de un lado a otro, cuando andamos aquí en la ciudad, etcétera, al trabajo, y de repente nos sorprende una tormenta y no sabemos, por ejemplo, en carretera, de noche, tormentas de esas que no quieres avanzar y causan miedo, y muchas causan pánico. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado ese tipo de experiencia, inclusive en el sentido moral o emocional, también hemos tenido tormentas, sentido figurado. El Papa así lo explica. Ya pasó un año, hermanos, 2021. Seguimos bajo el contexto de COVID. Seguimos bajo un contexto de crisis económica. O sea, estamos tratando de continuar con esa reflexión que el Papa hizo hace un año, pero apoyados en este texto de San Lucas. ¿La tormenta ya cesó? No, todavía no. ¿Ha causado estragos? Muchos estragos. ¿Continúa la tormenta? Pues todavía menos intensa, pero continúa todavía. Menos intensa, sin embargo, muchos estragos en la cuestión crisis, inclusive económica y emocional, psicológica, en muchas personas, familias, inclusive comunidades, por el famoso aislamiento. Bueno, como contexto, ¿cómo aplicar el texto
el mensaje del Evangelio, cómo aplicarlo a ti y a mí. Dice el texto, Jesús dormido, lo sorprende la tormenta y los apóstoles en pánico le dicen a Jesús, lo despiertan. Yo me imagino, hermanos, que sucedió todo un diálogo. Se vale hacer composición de lugar. Yo me imagino que los apóstoles cuestionando a Jesús, despertándolo y preguntándole, ¿qué te pasa? Tú muy tranquilo, dormido, y nosotros hundiéndonos. ¿Qué es lo que te sucede? ¿Qué te pasa? Ayúdanos, haz algo. Estamos en el texto bíblico. Sin embargo, ¿qué me dice a mí la palabra de Dios? ¿Qué te dice la palabra de Dios? Debemos aplicarla. Jesús dormido. Dios está dormido. Yo creo, hermanos, que este texto sigue teniendo mucha actualidad. Se actualiza. En medio de la tormenta le decimos a Dios nosotros, ¿por qué duermes, Señor? ¿Por qué no haces nada? La tormenta del COVID continúa y creo que los estragos son muy fuertes. ¿Por qué no actúas? La tormenta de la inseguridad continúa. La tormenta de los estragos emocionales, psicológicos continúa. ¿Dónde estás? ¿Por qué duermes? Yo creo que es una pregunta que muchos nos estamos haciendo, los creyentes. Inclusive los no creyentes nos cuestionan, ¿dónde está tu Dios? ¿No estará dormido? ¿O existirá tu Dios? Porque no hace nada. No hace nada para calmar la tormenta o para que se acabe el COVID, para que no haya tanta situación de guerra y de muerte y de inseguridad y crisis económica. O sea, por un lado y por otro, ¿Dios está dormido? Y Jesús te responde a ti hoy. ¿No será al revés? ¿No será que tu fe es la que está dormida? Sé honesto, hermano. ¿No será que el que está dormido en la fe eres tú? Yo como cristiano, como sacerdote, como creyente, estoy convencido que cuando mi fe, la mía, cuando me ocupo de que mi fe esté viva, encendida, fuerte, y la estoy alimentando a través de contacto con Dios, de la Sagrada Comunión, de obras de misericordia, de esa manera mantengo mi fe fuerte, firme, de tal manera que me sorprende una tormenta emocional, moral, espiritual, económica, etcétera. No sucede nada. ¿Por qué? Porque tengo una fe despierta. O sea, mi confianza está puesta en Dios. Es Dios quien me ayuda a que no haya estragos. Sí me puede, resiento y todo, pero hasta allí. Sin embargo, cuando permito que la fe se duerma, se debilite o quizás se apague, es cuando llegan las tormentas de tipo emocional, psicológica, económicas, familiares, de salud, y si no hay esa fe que debo tener como cristiano, es cuando, sálvame, Señor, me hundo. El mensaje, hermanos, en conclusión es: no te preocupes por la tormenta. Toda la vida va a haber tormentas. Si no es de COVID, es de otro tipo. Tú lo sabes. Toda la vida va a haber tormentas, en el sentido figurado, que quede bien claro, hermanos.
Toda la vida, así tengamos 18 años, así haya bonanza económica o de salud, toda la vida habrá tormentas. No te preocupes. Como cristiano, ocúpate de que la fe, de no bajarte de la barca. No te bajes de la barca. Bajar de la barca, los apóstoles estaban en la barca, pero ahí estaba Jesús. Y después Jesús ordena y viene la calma. Mejor ocúpate, no te bajes de la barca. Ahí estás seguro, es decir, quédate con Jesús, que no se apague la fe, ocúpate de eso. Y cualquier tormenta que venga, junto a Jesús, hermanos, no sucederá nada. Vamos a ocuparnos de eso, hermanos. Vamos a la mitad del año, 2021, ya pasó un año, la tormenta sigue, pero de la mano de Jesús, en la barca, vamos mar abierto, mar seguro, y las tormentas pasarán y vendrán, pero con Jesús todo seguro. Le pedimos a nuestra Madre Santísima que ella como Madre siempre nos asegure que estemos en la barca, es decir, con Jesús. Amén.